Bienvenidas a todas las personas que se están sumando a este coloquio. Soy Cristina Pérez Sánchez, coordinadora del Grupo de Políticas Lésbicas de FELGTB y miembro de la coordinadora del año temático de Mujeres LTB, Feminismo y Sororidad. Estamos organizando diversos coloquios que se realizarán de aquí hasta final de año para hablar de la diversidad y sobre todo para hacer visibles a mujeres lesbianas, trans y bisexuales, activistas, referentes, que nos puedan hablar de sus propias realidades y de cómo viven en diversos ámbitos. Hoy hemos decidido hacer un coloquio sobre la diversidad en las aulas. Creemos que es muy importante, tanto desde la vivencia de las personas docentes en los diferentes ámbitos, ya sea infantil, primaria, universidad o incluso desde el área no formal. Por eso encontraremos en este coloquio diferentes realidades y también diferentes realidades dentro de la diversidad, mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Saludos a toda la gente que está saludando ya en el chat. Poquito a poco seguimos sumando. Cualquier pregunta que queráis hacer y dejar en el chat, nos la dejáis para que podamos trasladarla a las ponentes. Vamos a dar comienzo a este coloquio y yo voy a ser muy breve, la verdad, porque tengo muchas ganas de escuchar también los testimonios. Hoy estoy aquí simplemente como moderadora y para poder servir un poco pues, de enlace. Y me gustaría presentaros a Beatriz González de Garay Domínguez, profesora contratada doctora en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca, coordinadora de la Unidad de Diversidad Afectivo-Sexual e Identidad de Género, así como miembro del Observatorio de Contenidos Audiovisuales. Podríamos seguir hablando de su currículum, pero la verdad es que de lo que he ido escuchando y leyendo últimamente me ha resultado muy interesante y nos gustaría pues un poco conocer su visión de la diversidad, ¿no?, en el ámbito también universitario. Nos acompaña Elizabeth Pérez Costas, que es educadora social especializada en el tratamiento educativo de la diversidad, fundadora de Nos Mesmas, y que también nos hablará de la diversidad afectivo-sexual y de género con el alumnado, familias, profesorado, ¿no?, desde ese ámbito no formal. También tenemos a Josefa Suárez Mínguez, que actualmente está jubilada y ha sido maestra de primaria. Es una de las primeras docentes trans que ejerció en Andalucía y creo que su experiencia desde la vivencia y desde el magisterio y así como desde el transfeminismo, creo que también es importante como referente. Sin entretenerme mucho más, me gustaría dar paso a Beatriz. Que en este inicio de coloquio nos puedas hablar de tu experiencia para la gente que se va conectando. Dejaremos un ratito de tiempo para cada una de las ponentes y después se irá pues un poco trabajando también a través de las preguntas, o sea que todo lo que vais dejándonos en el chat intentaremos trasladarlo. Te escuchamos, Beatriz. Bueno, pues buenas tardes a todos, todas, todes. Yo creo que soy la más privilegiada de las tres en cuanto a la etapa en la que imparto docencia, en el sentido que, bueno, cuando ya llegan a la universidad, pues son personas más formadas, con mayor madurez, no hay tanta implicación de otros agentes sociales que puedan ser disruptivos, como padres, asociaciones, etcétera, y en ese sentido, pues es más fácil, ¿no? Yo hice mi tesis doctoral, bueno, la terminé, la leí en el año 2012, sobre el lesbianismo en las series de ficción televisivas españolas, y bueno, a partir de ahí siempre he ido investigando en temas que tenían que ver con lo LGBT en el audiovisual. Hace el curso pasado, hace unos meses, pusimos en marcha, como ha comentado Cristina, la unidad de diversidad afectivo-sexual y de identidad de género en la universidad en la que imparto docencia, que es la Universidad de Salamanca, que si bien hay otras universidades en España que ya contaban con unas unidades similares, pues bueno, en la nuestra aún no lo teníamos, también en una ciudad pequeña y conservadora en gran medida como Salamanca.
Y bueno, estamos un poco empezando, sobre todo estamos realizando una labor más de diagnóstico para saber cuál es la realidad de nuestro alumnado, cuáles son sus demandas, sus necesidades, etcétera. Y no sé si, no me voy a meter ya a hablar de cómo, porque me imagino que esto es solo una pequeña presentación y luego ya nos meteremos más en materia de cómo en la práctica, en la docencia, pues nos hacemos visibles, utilizamos pues eso, el lenguaje inclusivo, ejemplos, etcétera, ¿no? Pero de momento esa sería un poco mi presentación. Bien, me parece muy interesante. Sí, creo que luego nos puede dar pie para ver, ¿no?, esos temas en los diferentes ámbitos. Pues Josefa, nos encantaría escucharte y conocer un poquito más de tu historia. Bueno, hola a todas las personas que nos acompañan hoy. Y yo lo que vengo aquí esta tarde es fundamentalmente a dar testimonio desde mi propia persona de lo que significa la diversidad. Pero la diversidad vista, digamos, en primer tiempo, es decir, te arrastra tus circunstancias personales, tu propia vida, a que el lugar donde estás trabajando, en este caso el ámbito docente, tienes sí o sí que vivenciar y apostar por la diversidad en su conjunto. Yo, desde que inicié la transición, es cuando más tomé conciencia de todas las diversidades que acarrea el colectivo en general de lo que significa el colegio, que el colegio no está cerrado ni siquiera al ámbito familiar, al ámbito profesional de los docentes o de los escolares, incluso insertándose en el medio social donde está el centro, abarca profundamente una manera de abordar la diversidad que facilita mucho, digamos, el posterior desarrollo, donde está ese centro docente, para que todo sea más fácil para aquellas personas que por distintas circunstancias vivan la diversidad de una manera muy directa. Y esto es lo que primero tengo que decir, que mi realidad personal es la que me ha marcado profundamente, primero como toma de conciencia y segundo como un activismo pleno por la diversidad en todas sus facetas. Evidentemente, en el ámbito de la diversidad afectivo-sexual, indiscutiblemente, también en la diversidad de género. Y un aspecto también muy importante que no quiero dejar atrás y que empecé a trabajarlo porque tomé conciencia de primera hora, es la diversidad corporal de todas las personas que formamos el ámbito escolar, que está muy dejada de la mano de Dios y que de alguna manera yo desde el primer momento me di cuenta, quizás por la propia vinculación que tiene el cuerpo de las personas trans, cómo el cuerpo es un vehículo importantísimo en todas las personas cis o trans de manifestarse públicamente y manifestarse de una manera diversa. Por ahí empiezo. Pues muchísimas gracias, Josefa. Y claro, doy paso ahora a Elizabeth para también este primera toma de contacto que nos cuentes desde tu perspectiva. Bueno, Eli, en vez de Elizabeth, Eli, mejor. perfecto. Gracias. Bueno, primero eso, daros las gracias y encantada de ver tantísima gente conectada que nos quiere escuchar, ¿no? Ahora, soy educadora social, como dijiste, activista en Nos Mesmas, y es desde la educación social como entro en las aulas, ¿no? Desde la educación no formal. Me parece fundamental hacer esa relación que tiene que ser, que es tan necesaria entre la educación formal y la no formal, ¿no? Sobre todo en estos temas. Una no puede ir sin la otra, y es ahí, con esta idea, como desde Nos Mesmas creamos el plan de formación ya 2009, y a raíz de este plan de formación comenzamos a entrar sobre todo en bachillerato y en la ESO, ¿no? Porque eran más mayores, y esto de trabajar la diversidad afectivo-sexual y de género con más peques se veía un poquito
preocupante. Poco a poco hemos ido llegando al resto de cursos y podemos decir que ahora estamos en coles desde infantil hasta, pues eso, secundaria. Esta experiencia que os voy a compartir es la de la ejecución de este programa durante tantos años y que nos enseña que realmente queda muchísimo camino para trabajar en las aulas, muchísimo camino que hacer en esa educación formal para conseguir que la diversidad sea realmente algo inclusivo, bueno, que esté incluida, ¿no? en nuestra formación, en nuestro aprendizaje y en nuestra socialización. Voy a aprovechar un par de temas que habéis sacado y aprovechando también uno de los comentarios del chat, nos comentaban que en las aulas, en los centros ocupacionales de discapacidad, cómo se veía la diversidad. Y rescato esto porque además me parece muy importante, porque dentro de la diversidad, Josefa ha hablado de la corporalidad, y la corporalidad, además de en las realidades de cuerpos cis, cuerpos trans, nos encontramos también que está muy presente la diversidad funcional y otro tipo de discapacidades, ¿no? Y muchas veces cuando se une diversidad afectivo-sexual o de género con discapacidad, quizá es un tema a tratar. No sé si alguna de vosotras tiene alguna experiencia que pueda compartir o cómo lo veis a raíz de este comentario y si queréis compartir algo sobre este tema. Bueno, yo tengo que decir que el colegio, la escuela española que yo ya llevaba, porque ya estoy fuera, estoy jubilada, pero cuando yo tengo constancia de ella de una manera real, primero en el alumnado, porque estoy hablando de aquellos colegios segregados por sexos, de la última etapa del franquismo, una escuela totalmente uniforme, donde no cabía en absoluto ninguna diversidad de ningún tipo, y cómo con el tiempo, ya estando en la docencia, la manera como primero la escuela se abrió a la diversidad fue a través de todas estas personas con necesidades educativas especiales, que por primera vez la habían sacado de centros específicos para nada integrados en el resto del alumnado y que por primera vez hacía, digamos, aterrizaba en el colegio. Se puede decir que la diversidad de los coles, la diversidad en su conjunto del ámbito educativo, empieza, y doy fe y constancia de ello, por la diversidad de estas personas con necesidades educativas especiales. Fue el acicate que nos abrió a todas las demás personas a tratar ya más otro tipo de diversidades. Pero la base, repito, fue esa. No sé las demás compañeras qué opinión tienen al respecto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. De hecho, mi experiencia escolar es esa, es trabajar la diversidad en relación a la discapacidad o a la diversidad funcional. Ahora creo que sigue siendo una de las luchas que tienen las personas con discapacidad, el poder trabajar su sexualidad y su diversidad afectiva y sexual de forma abierta y directa, ¿no? Sigue siendo un tabú. Aquí en Galicia tenemos una experiencia preciosa que es el equipo DES, que lo forman personas con y sin discapacidad cognitiva y bueno, hacen un trabajo maravilloso, además van difundiendo, ¿no?, pues la asociación que tiene el equipo DES, sus objetivos y cómo están trabajando por el resto de centros ocupacionales y bueno, es una pasada, deberían de estar trabajando y metiéndose en todos los coles e institutos para dar el ejemplo de la lucha que tienen que hacer las personas con discapacidad para poder ser libres en relación a su sexualidad. Poco que aportar, la verdad es que estoy de acuerdo, donde más quizá la diversidad dentro de las diversidades que más protocolizada está y que más aparece en los currículums pues es la diversidad funcional y entonces fueron pioneros. Mirad, una de las cosas que planteábamos cuando empezamos a hablar de estos coloquios y de feminismo y sororidad, más tarde rescataré una de las preguntas que hay ahí en el chat que me parece muy importante, pero antes de llegar ahí me gustaría hablar de algo que habéis mencionado y es el género,
porque al final nuestra perspectiva como mujeres o la perspectiva de género que se ha incluido dentro de las aulas, ¿creéis realmente que tiene un enfoque necesario? ¿Creéis que es importante trabajar desde la inclusión del género y en ese género pues al final entra la diversidad? Bueno, yo el género lo vivo personalmente, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Soy una persona trans y como tal me llega profundamente. Aunque tengo que decir que antes hablábamos de las personas con necesidades educativas especiales, donde se abrió el abanico de la diversidad, después el cole tomó, la segunda referencia fue el género. Es decir, el género, aunque en un principio solamente visto en el aspecto binario, niños, niñas, hombre, mujer, últimamente se ha abierto más el abanico, en cuanto que aparece por primera vez, y no hace mucho tiempo, los primeros menores trans en los coles, en los institutos, y entonces se toma una visión ya más globalizada, más generalizada del género. Tú antes me presentaste como transfeminista y el transfeminismo no es ni más ni menos que la percepción del género desde el individuo, desde la persona. Es decir, yo no entiendo el género si no es viéndolo en cada niño, en cada niña. Yo no entiendo de otra manera. Para mí, cada niño, cada niña, cada niña es un mundo diferente. Y es un mundo distinto donde el género en él, en esa misma persona, tiene su correlato. Que después, de alguna manera, la sociedad, la familia, el propio colegio quiere uniformar los roles, las expectativas, las expresiones de género, eso es otra cosa. Pero yo creo que cada individuo, cada persona, cada niña desde el principio de su vida va marcando de una manera diferente cómo se incardina en la sociedad con todos los valores, todos los roles que le pertenecen. Desde esa perspectiva siempre me ha gustado trabajar el género. Evidentemente, sí es que tengo una visión de género feminista. No podía hacer de otra manera el colegio. Tiene que tenerlo sí o sí, porque el poder transformado del cole de primaria, del cole de infantil, es la base educativa de todo el país. Y si no tomamos conciencia desde ahí, no hacemos nada. No hacemos nada, no únicamente para facilitar la diversidad en el sentido de género, sino en todas las realidades de la vida. Porque el género es desbordante, el género inunda todas las realidades que circunscribe y por lo tanto es un aspecto, desde mi óptica, fundamental de trabajar en los centros educativos desde infantil. Y además indivisible a trabajar la diversidad LGTBI, ¿no? Por así decirlo. No podrían ser dos cosas a trabajar por separado. Ciertamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y además creo que también conecta con lo que decíais antes de la corporalidad. O sea, tú en el momento en el que te metes en un aula te están leyendo de una manera. Yo, vamos, ahora me he dejado las canas, pero mi madre que me dice que tengo cara de niña, cuando empiezo a dar una clase en la Complutense y te ven joven, mujer, etcétera, ya desde ese momento pues activas una serie de prejuicios que todos tenemos, obviamente, etcétera, que son indisociables de tu persona y que, por tanto, no puedes abstraerte. Ciertamente, además, una de las cosas que yo siempre remarco, ¿no? La importancia de que la diversidad debe verse como un valor de enriquecimiento, porque al final, si fuéramos todos exactamente iguales, no aportaríamos nada más, ¿no? Y creo que la cuestión también está ahí. Y yo me preguntaba si vosotras trabajáis con algún material, porque es verdad que muchas veces desde la propia sociedad, ¿no? La educación en diversidad afectivo-sexual, de género, familiar, casi llega a la sociedad como una pedagogía, una forma de vivir, o sea, muchas veces no solo en el espacio educativo, sino más allá, ¿no? Y
quizá los materiales que se puedan crear para trabajar la diversidad puedan servir no solo dentro del aula, sino fuera. Entonces sí que me gustaría saber si hay algún tipo de material con el que trabajáis, que consideráis relevante, que pudiera servir, pues ya sea para un espacio o para la propia sociedad. Materiales, por nuestra parte, por ejemplo, no utilizamos uno concreto, siempre cogemos ideas de lo que existe y creamos nuestro material propio. Además, pues lo traducimos al gallego para poder utilizar el gallego como lengua vehicular. Pero creo que sí existe material muy bueno. De hecho, para el profesorado compartimos nuestra web de recursos donde vamos subiendo pues todo el material, literatura, cortos, videoclips, guías didácticas que existen elaboradas que son muy potentes con el que poder trabajar y para que también el profesorado pueda sacar ideas para transversalizar los contenidos en el aula y en sus materias. Bueno, los materiales sí que son importantes, pero y afortunadamente cada vez las bibliotecas de los centros, incluso las aulas de formación que las facilitan, van enriqueciendo. Es decir, incluso el material audiovisual que se dispone es abundante. Pero si la escuela no es capaz por sí misma de crear los materiales en cada momento concreto, si el niño con el currículo abierto, con proyectos educativos promovidos por ellos mismos, no es capaz de formular su propio material, creo que no enriquecimos de una manera total y global todo aquel aprendizaje que queremos lograr. El material lo construye el niño, el cuento, incluso el vídeo, el relato, la plástica. Todo es construido por el niño, a través de la reflexión, a través del grupo de trabajo colaborativo. Por lo tanto, creo que el material está en el mismo aula, está por descubrir, cada aula tiene el suyo. Es como más o menos lo veo yo. Yo estaba tratando de pegar aquí algunos, pero no me deja pegarlo en el chat, no sé por qué. Algunos links de materiales que utilizamos nosotros cuando damos el curso de formación del PDI, del profesorado universitario. Bueno, por si a alguien de los que está participando le resulta útil, ¿no? Entonces no sé si te lo puedo mandar igual a ti, Cristina, sí, y lo compartes, porque ya te digo que no me deja copiarlo, no sé por qué, pero bueno. Sí, estaba de hecho mirando en el caso, porque me ha llegado un mensaje también privado que ahora os lanzo. Sí. Si alguien quiere dejar algún mensaje en el chat, puede poner responder a panelistas y participantes para que todo el mundo lo vea. No sé si igual te aparece así. Sí, lo que pasa es que, o sea, yo puedo escribir, por ejemplo, ahora puedo poner prueba, pero lo que no me deja es copiar y pegar de vale, que tengo y no sé que no se pueden compartir links. No te deja compartir links. No. Pues lo que haremos entonces, si te parece, es que luego esos links nos los pasas y los trasladamos para que puedan llegar. Vale. Y así, y si quieres mostrar alguno en pantalla, te puedo dar opción de compartir pantalla. Vamos, como queráis, sobre todo, supongo que conoceréis eso, la guía que quizá es la más utilizada de abrazar la diversidad, ¿no? Sí. De Pichardo, pero bueno, algunos otros que igual alguien, si trabaja de los participantes, si trabaja también en educación, les pueden venir bien pues para consultar, para ejemplos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, como queráis. Yo ya te digo, si no lo comparto aquí o... A ver, es que claro, yo no puedo tampoco compartir ahora pantalla porque estás solo tú como moderador. Te acabo de dar permiso para que puedas compartir. Yo creo que se debería. Vale, sí. En principio podrías compartir para que la gente pueda ver. Perfecto. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Esto es lo que estaba intentando copiar y pegar, pero que no me dejaba. Pues ya os digo, desde abrazar la diversidad, diversidad y coeducación, blogs sobre recursos, vienen también pues esos materiales dependiendo también de las etapas educativas. Bueno, son varios, pero vamos, que ya os digo que si alguien tiene interés en algo en concreto o nos escribe y se lo pasamos o lo podéis mirar aquí, vaya.
Vale, lo que haremos también será, para toda la gente que se ha inscrito, se le trasladará luego después, que lo podremos enviar por correo electrónico, creo que después se podrá enviar, que nos comenta una persona para que se lo podamos hacer llegar. También, de Genial, ¿no? Sí, hecho... no, es que yo, o sea, nosotros, claro, yo doy clases en comunicación audiovisual. Obviamente, yo no doy clases en concreto sobre temas relacionados con esto. Entonces, bueno, sí que son guías que a veces nosotros utilizamos en cursos más de formación del PDI, cuyos asistentes pues, son muy heterogéneos. O sea, puede haber gente que esté en las facultades de educación, de psicología, de medicina, de cualquier ámbito, ¿no? Ciertamente, además, porque además hay alguna persona que lo pregunta, aprovecharemos también las redes sociales para dar difusión. Constantemente desde Federación se suelen dar difusión. De hecho, algunos de estos materiales, hace muy poquito, de hecho, ha surgido la nueva campaña que sale también, bueno, pues de vuelta al cole. Todos los años hacemos una campaña. Este año incluye un vídeo también cortito para poder hablar un poco, ¿no?, de la diversidad, de la LGTBI-fobia. Y muchos de esos materiales, pues es verdad que, bueno, con Abrazar la Diversidad se ha trabajado muchísimo. Con Merce, por ejemplo, que aparecía en muchos de los contenidos, es una de las personas también muy referentes en Federación con la que solemos trabajar. Bueno, Lucas Platero, quiere decir que sí que haremos llegar esos recursos. Yo me lo apunto ahí para que a nadie se le escape y os los trasladaremos. Y os traslado un comentario de una de las personas que ha escrito, que habla de la inclusión de referentes en los libros de texto y materiales de enseñanza, así como la inclusión de muchísimas más mujeres entre las figuras que aparecen con importancia histórica, científica o de cualquier ámbito. Y me parecía un tema también muy importante para reflejar, ¿no? Este año que hablamos de sororidad, de feminismo, que intentamos o hemos intentado en Federación poner en primera línea a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales. Incluso hay otras realidades que se escapan un poco de este mujeres LTB que también están ahí. En alguna de las charlas que hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado de mujeres intersexuales que se declaran mujeres y que entienden que su realidad tiene también que estar recogida ahí. Entonces, bueno, este tema de referentes, me gustaría, pues, ¿no?, que pudierais hablar también de ello, ¿no?, por tanto los referentes de los libros que veis desde la educación como a nivel personal que han supuesto para vosotras, si tenéis referentes, ¿no? Porque este también es un tema en muchas ocasiones complejo y, bueno, pues podemos rescatarlo. No sé si alguna quiere compartir. Yo de nuevo es que vuelvo a ser una privilegiada porque en la universidad tenemos libertad de cátedra, entonces nosotros sí podemos decidir de quién hablamos en nuestras clases y organizar nuestras asignaturas y nuestros temarios. Entonces, claro, no estamos de alguna manera tan, pues eso, pues circunscritas a las editoriales, a los currículums que aprueba la comunidad autónoma. Entonces, claro, ahí pues, tenemos mucha más libertad, claro. En relación a referentes es fundamental, ¿no?, que se incluyan más referentes en esos libros de texto para colegios, ¿no?, educación infantil, primaria y secundaria, porque no aparecemos las mujeres, no aparecemos el colectivo LGTBI, y esa carencia de referentes hace que sea muy difícil para menores, para adolescentes, ese proceso de identificación que hacemos, ¿no?, a medida que maduramos, el poder decir quién soy en base a una referencia que tengo, ¿no? Ese proceso que supuestamente respondemos a esa pregunta que es sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, realmente lo hacemos bajo la mirada y la perspectiva del otro. O sea, yo no me voy a poder identificar si mi entorno no me identifica. Y para eso yo necesito tener con qué identificarme, para aquellas personas que nos salimos de esa norma cis heterosexual. Y a día de hoy seguimos estando lo mismo, carecemos de referentes en muchísimos materiales educativos. Y como decía Josefa, sí que ahora las bibliotecas de los coles, de los institutos, se están llenando de muchísimo material muy potente, de libros que pueden leer con historias, con personajes LGTB, pero bueno, sigue siendo en ese material
que puedas ir a la biblioteca a coger, a llevarte, y no tanto como en los libros de texto. Mira, la casuística de género que podemos encontrar en todos los libros de texto está claramente mediatizada por las editoriales. Las editoriales, evidentemente, prácticamente se puede decir que con pinza toca la igualdad de género. Si nos ponemos a contar la cantidad de referentes que pueda haber masculino, y sería enorme. ¿Qué pasa? Otra vez digo un poco la idea que estaba diciendo antes, que el material lo tiene que construir el cole. Es decir, el libro de texto, vale, yo no digo que no, que puede ser complementario, sí, pero la propia realidad escolar es la que forma el libro de texto de cada aula del centro. Y todo el ambiente escolar que está allí presente. Número uno, si no contamos con las familias, y con la familia hay que contar, y con la diversidad familiar, es muy importante contar con el profesorado y con la visibilización de los profes y de las profes LGTB, que no se ven, Hay, sobre todo en primaria y en secundaria, porque también estaba en institutos. Sí. Cuesta muchísimo ver referentes, profes, adultos, LGTB, las personas trans, porque no tenemos más remedio. De alguna manera, nuestra propia visibilidad va inmersa en la manifestación de lo que somos, pero es de pena. He aprovechado porque a mí sí me deja compartir, Liz, esta parte, no sé por qué no te deja, porque he estado intentando averiguar. En la web de Federación tenemos una web específica de acoso escolar y LGTBI-fobia, y muchos de los materiales que has lanzado, Beatriz, están colgados en FELGTB. Os he puesto el acceso, que espero que todas las personas que asisten puedan verlo y puedan pinchar y acceder. Tenéis un área específica de recursos donde podéis encontrar el acceso a materiales como Abrazar la diversidad, Somos como somos, o algunos de los otros que se han podido nombrar. Una de las cosas que salía en el chat, no querría dedicar a esto mucho tiempo, pero ya que se ha lanzado sí que me gustaría un poco pues, abrir este melón del movimiento TERF. Disculpa, antes de pasar a este tema, si me dejas hacer un inciso, Cristina, sobre el tema de los referentes que ha sacado Josefa, en cuanto ya no a referentes, digamos, históricos, etcétera, pues eso, sí, yo qué sé, pues no sé qué autor o tal, sino los docentes como referentes, ¿no? Y ahí me gustaría, por un lado, señalar que en mi experiencia personal es algo que agradecen muchísimo los alumnos, las alumnas, los alumnes. Yo he recibido varios mails después de terminar el cuatrimestre agradeciendo que me hiciera visible, contándome su experiencia, etcétera. O sea que incluso en etapas ya en las que tienen más claro y que son más, tienen más herramientas, y aún así para ellos es un acicate fundamental tener referentes. Y en ese sentido también me gustaría destacar, hemos hecho una encuesta hace relativamente poco, en el curso pasado, vinculada a un proyecto de innovación docente, y era una cosa muy piloto porque en realidad solo encuestamos a 421 alumnos y alumnas, alumnes de la universidad, pero sí que queríamos saber un poco por dónde iban los tiros. Y en ese sentido, una de las preguntas que hicimos fue si un profesor, la pregunta era que un profesor o una profesora de educación universitaria comunique que es gay, lesbiana, trans, bisexual o intersexual, ¿qué te parece? ¿No? Y entonces había una escala de esta tipo Likert de muy mal, mal, ni de acuerdo ni en desacuerdo, bien o muy bien, ¿no? Pues muy bien, 54,32%, les parecía muy bien, les parecía bien al 17,55%, ni de acuerdo ni en desacuerdo al 23,40%, mal al 3,34% y muy mal al 1,39%.
Simplemente pues para dejar ahí el dato, ¿no? Y luego, o sea, un dato un poco más frío y un dato más cálido, que es el de la experiencia personal de los alumnos, alumnas que realmente agradecen que nos visibilicemos como docentes LGBT. Me gustaría trasladaros un comentario que me llega también de una persona que está participando como espectadora, porque me parece muy interesante. Nos cuenta que yo tengo prácticas de profesor de secundaria en breves con un chico trans que no tiene ni el nombre cambiado, y la verdad es que es una experiencia que a la vez me hace sentirme orgulloso y me angustia, más por los profesores que por los alumnos. Y creo que es verdad, lo he hablado con alguna compañera, profesora trans que he conocido también aquí en Tenerife. Para ellas el proceso como docente también fue complicado. No sé si alguna quiere un poco compartir alguna experiencia o hablar de este tema, porque es interesante, ¿no? La vivencia también desde dónde estamos, ¿no? No es lo mismo ser alumna que docente, y en el ámbito en el que estamos, cómo vivimos la diversidad también. Tengo que decir ante esto que evidentemente la realidad de que muchas personas LGTB, profesorado, no den el paso adelante, también se debe a un miedo a ser tachado de que ejercen un proselitismo por la causa. Sí. Ellos temen, o ellas, que puedan ser señalados por las familias o por los propios compañeros como instigadores del propio movimiento en el alumnado. Bueno, es un miedo, es eso nada más. Realmente tu testimonio, tu vida personal y diaria es la que va marcando el camino. Y evidentemente, proselitismo no puede haber nunca si la realidad está bien recogida en el ámbito escolar, en los proyectos educativos. Es verdad que el proyecto, yo abogo por un proyecto abierto, pero también el proyecto educativo tiene que tener un ámbito de correlación con todo el tema de la diversidad. Por lo tanto, tengo que decir que ese miedo hay que perderlo. El miedo a ser tachada o tachado de personas que vamos a abogar por influir en el alumnado de alguna manera en toda nuestra realidad, para nada. Para nada. Es decir, mi experiencia personal me consta que no. ¿Sí? Las familias se sienten seguras con el docente LGTB que vivencia de una manera positiva su realidad, sin miedo. Eso por ahí. Y no quisiera dejar tampoco comentarios que hay de la transviolencia, ¿no? En las aulas. Y yo diría violencia hacia las expresiones de género diversas. Porque desde pequeñita las personas que vivencian una realidad de género que de alguna manera se aparta de la norma son fustigadas de una manera brutal, diría yo, porque no hay más brutalidad que el acoso sutil, ese acoso que no tiene una manifestación clara y que muchas veces, claro que también que la tiene, claro, incluso con violencias físicas. Pues esta diversidad de género que experimentan muchísimas personas, y no solamente personas trans, la mayoría de las personas que han sufrido esta realidad no van a ser personas trans, van a ser personas cis diversas, porque la expresión de género es muy rica, es más rica de lo que parece. Y desde ahí el ámbito escolar tiene que ser contundente. Diversidad, la mayoría de las veces, ha significado marginación. Diversidad, la inmensa mayoría de las veces, ha servido para el sufrimiento de las personas diversas. Y ahora ya se está tomando cartas en el asunto de una manera más clara a la hora de abordar, por lo menos en el cole. Porque si no se aborda este problema en los colegios de primaria, difícilmente en los de secundaria se va a tratar de una manera adecuada el asunto. Si los niños, niñas no llegan de alguna manera formados en la solidaridad con la
en la empatía, en la sororidad con la diversidad desde primaria, difícilmente la secundaria va a ser un sitio, un centro de apertura a la diversidad. Bien. Es que se necesita una transformación en la educación formal importante, ¿no? No sé si os enterasteis, el día 1 aquí en La Coruña se suicidó una adolescente, una chica de 17 años, llevaba sufriendo acoso por su orientación mucho tiempo. O sea, es increíble, ¿no? Pensar que un adolescente puede llegar a suicidarse o tan solo planteárselo por el acoso que está sufriendo. Y es lo que tú dices, Josefa, el cambio debe de ser desde abajo, desde infantil, desde primaria. La cuestión es que ya está incluida la diversidad en las leyes, en los planes educativos, en los planes de igualdad para los coles. ¿Qué más necesitamos, ¿no? ¿Cuánta más implicación a nivel político, a nivel del profesorado también necesitamos para que esto realmente comience a cambiar? Yo ahí tengo que decir que sí y no, verá, me explico. Por lo menos sé de la realidad de Andalucía, que es donde yo he trabajado. La educación afectiva sexual de una manera formal, de una manera reglada, no está en las aulas, no están en los currículos. Yo siempre he dicho que todo esto no se va a solucionar nunca si no incorporamos de una manera específica, de una manera curricular, la educación afectivo-sexual. Hasta ahora lo que hay es, digamos, la voluntariedad de cada centro, de cada claustro, de cada proyecto educativo para incorporar en mayor o menor medida toda esta realidad. Pero, sinceramente, a mí esto no me parece suficiente. A mí con que se dote a los centros de personas que van a abogar por la coeducación o que en los proyectos se dediquen 4 días específicos en el año a tratar el Día de la Familia, el Día de la Discapacidad, no me vale, no me vale. La educación afectiva sexual tenemos que luchar pero desde federación indudablemente, pero a nivel ya de Ministerio de Educación, de Consejería de Educación, por incorporarla de una manera ya fehaciente. Llevo 30 y tantos años y no lo hemos podido lograr. Estoy totalmente de acuerdo, Josefa, y además eso tiene que empezar en la universidad, donde se forma a los formadores. Es decir, no existen asignaturas específicas, por ejemplo, ¿no? En materia LGBT. O sea, tú puedes salir de... En este caso estamos hablando de educación, puedes salir de la carrera que sea y no haber recibido en tu vida absolutamente nada de formación a este respecto. Ni en el máster de profesorado, ni en las carreras de magisterio, ni en otras carreras que también lo necesitarían, aunque no tengan que ver, por supuesto, con la educación. Es decir, o sea, tú puedes ser médico y no saber absolutamente nada de estos temas cuando sales de ahí. Por lo tanto, yo creo que eso que dices, que estoy totalmente de acuerdo, y hacerlo de una forma reglada, obligatoria, y no dejarlo a la voluntariedad de cada docente o de cada claustro, debe empezar en la universidad. Recojo una frase que había salido por ahí antes, que es aquello de que lo que no se nombra no existe. Y este precepto, como yo digo, del feminismo, que tiene que ver también con aquello de que lo personal es político, pues debe plasmarse efectivamente en el currículum, como comenta Ana Ojea, profesora lesbiana visible, que también nos deja un comentario en el chat. Muchas gracias, Ana. Y os hago otro comentario de una persona anónima que nos dice que actualmente está haciendo un máster y mirando leyes relativas a la educación, que le resulta muy triste ver lo bonita que son las leyes y lo poco que se aplican. Evidentemente yo creo que es súper importante la aplicación, ¿no? Sin formación real para los docentes que se dejen su mano en demasía no hay forma. Y no solamente para las personas LGTB, sino pues para personas del espectro autista, que están muy estigmatizadas, por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que esto es súper importante, ¿no? Nos comenta otra compañera en el chat que llevamos tiempo llevando a la mesa la propuesta de modificación del currículo universitario para futuros docentes. Y es que efectivamente es súper importante, ¿no? En todos los ámbitos, y como decía Beatriz,
la gente que va a formar posteriormente y que va a estar con el alumnado es gente que tiene que tener una mirada diversa y que tiene que incluir la perspectiva, y además tenemos que encontrar eso mismo pues recogido oficialmente, tanto en el currículum como en leyes que realmente nos protejan y que no se permita, por ejemplo, la LGTBI-fobia. Me gustaría lanzaros también, vamos ya como así de tiempos, creo que está siendo muy interesante, y hay una de las cosas que creo que mencionamos al principio, no sé si antes o en el previo del chat de este coloquio, es el tema de la situación actual, porque no podemos olvidar que estamos viviendo una pandemia, una situación que nos ha descolocado a todos los niveles, y no sé cómo si lo habéis vivido desde vuestro ámbito y si creéis que esto también está afectando a la inclusión de la diversidad en las aulas. Bueno, yo aquí de primera persona, ¿no? Pues ya digo, yo ya un poquito fuera del ámbito escolar, pero claro, tengo referencia. Tengo referencia por mis compañeras, mis compañeros, y evidentemente a mí me cuenta que esta situación está siendo bastante dolorosa en ese sentido, porque todo ese aperturismo que teníamos, sobre todo familiar en los centros, se ha perdido mucho. Sí, esto ha restado, pero claro, es una nueva realidad que hay que vivenciarla desde otra manera. La escuela no estaba preparada, sinceramente, no estaba preparada. Toda la realidad docente que se ha dado en la pandemia, trabajando desde la informática, le ha cogido muy desprevenido a toda la familia. No se había, la escuela no estaba a punto para esto. Entonces, todos aquellos proyectos que estaban en marcha se han quedado ahí, se están quedando ahí. Ahora hay la visión de que hay que retomarlo todo, de que todo tiene que volver a hacer lo que fue. Pero creo que esto le debe servir al colegio, a que el currículo tiene que ser tratado ya desde esta perspectiva nueva. No sabemos si esta realidad se va a volver a dar o no. Así que no podemos estar a la espera de algo que va a ocurrir en el futuro y otra vez que nos cojan desprevenidos. No sé, es lo que me cuentan. No sé la visión desde la universidad o desde la enseñanza no reglada. ¿Qué podréis decir? Pues nuestra experiencia con los centros, al estar en relación con los coles e institutos constantemente para entrar y dar las charlas y la formación, claro, hemos visto que un montón de institutos que teníamos ya fechas cerradas y centros escolares y colegios nos han dicho que no puede entrar nadie ajeno al centro. Pero lo que estamos viendo es que hay medidas muy dispares. Claro, es lo que dice Josefa, esta realidad nos ha pillado de sorpresa y no hay una unidad de respuesta, no hay unos protocolos claros en educación. Entonces, en centros estamos entrando con normalidad, siguiendo los protocolos COVID que tanto el centro como nosotras desde la asociación tenemos instaurados. En otros centros no entramos. Hay en centros en los que incluso no dejan reunirse a los grupos LGTB de alumnado que tenían creados, con lo que les está generando pues ansiedad y dificultades y frustración a este alumnado que llevaba tiempo trabajando y bueno, con resultados muy positivos, ¿no?, en estos grupos. Entonces lo que vemos es muchas diferencias entre unos centros y otros. Por nuestra parte, nos ha tocado adaptarnos. Pues los cuentos que hacíamos en infantil, compartiendo materiales, tocándonos, ya no lo podemos hacer. Personalmente creo que pierde, ¿no?, parte de la pedagogía de la actividad con los niños, pierde esa parte, ¿no?, de contacto y de cercanía con ellos y ellas. Pero bueno, es algo que ahora mismo nos ha tocado vivir y que estamos trabajando para adaptarnos, sí. Bueno, es que la universidad no lo tiene más fácil para cambiar a la modalidad online. Yo lo que creo que aquí sí que se está poniendo de manifiesto la aporofobia social que hay tan fuerte, mucho más que la LGTB-fobia, ¿no?, en un mundo capitalista como el que vivimos, y que ha quedado de manifiesto pues eso, que la gente con menos recursos económicos se queda fuera a la mínima de cambio.
Sí, es cierto que la mayoría de realidades han tenido que adaptarse, como nos comentan en el chat, ¿no? Al ser algo, por ejemplo, la diversidad, que si no está incluida en el currículum, yo creo que en este momento vital es como que lo prioritario es lo que hay en el momento, al menos pues es lo que comenta Eli ocurre en otros territorios, en Canarias nos pasa un poco lo mismo, cuesta más entrar en las aulas, a pesar de que hay centros que quieren seguir trabajando y ya no solo eso, sino que la demanda también del propio alumnado, de las propias realidades sigue estando ahí. Seguimos encontrándonos pues, con menores que viven muchas dificultades por la LGTBI-fobia, por el entorno, por los estigmas y eso no se ha frenado porque hay una pandemia. De hecho, desde Federación, que disponemos de la línea Arcoiris, en el momento de confinamiento los datos aumentaron y crecieron vertiginosamente. Lo que en un mes se produjo, por ejemplo, de demandas, era lo que anteriormente podía ocurrir en un año, ¿no? Y eso entiendo que en diferentes ámbitos también se puede vivir. Y las cosas que a lo mejor quedan, pues eso, más escondidas porque a lo mejor, pues, como hablaban, ¿no? De esa brecha digital, estas dificultades que podemos vivir. No sé si queréis añadir algo más que os haya quedado en el tintero y que os apetezca comentar en estos minutos que todavía quedan. Si alguna persona quiere incluir alguna pregunta, puede contestar enviando a todas las panelistas y participantes para que podamos ver los comentarios y si queréis enviar alguna pregunta o comentario en privado, pues podéis enviármela que yo la traslado. Ante todo, sí que me gustaría pues agradeceros vuestra participación y colaboración porque creo que son temas muy interesantes que hay que seguir hablando y seguir tratando. Y pues eso, os dejo también estos minutos por si hay algo que se os quede un poco ahí en el tintero y os apetezca transmitir y comentar, pues también es el momento. Yo, Cristina, porque te he cortado antes con lo de las Sí. TERF y me siento mal, no es momento, con poco tiempo Sí, restante, no es momento para abrir ese melón tan grande, no es momento, pero sí simplemente contaros que cuando nosotros aprobamos el protocolo de cambio de nombre para las personas trans en la universidad hace unos meses, hubo un gran revuelo en Twitter, además para una unidad pequeñísima como somos nosotros, sí. que encima, pues eso, de reciente creación, tal, bueno, pues lo publicamos en Twitter y bueno, se metieron a comentarlo, pues eso, desde diputadas de todos los signos políticos, etcétera, y hubo bastante revuelo para una unidad tan pequeña, entonces os invito también a que leáis los comentarios que se vertieron en Twitter cuando aprobamos el protocolo de cambio de personas trans, de cambio de nombre. Y un poco ejemplifica, ¿no? También esa... que no quiero meterme mucho en harina porque si no, ya te digo que sería Esto es otro debate. Para mucho más tiempo, pero que el debate sobre las TERF, etcétera, está ejemplificado perfectamente en aquel tuit que lanzamos cuando aprobamos el protocolo. Bueno, yo este ámbito de debate no lo voy a iniciar aquí. No lo voy a iniciar aquí porque no se puede iniciar con tan poco tiempo. Ni además creo que sea ahora el momento. Y sí que te invito a que de alguna manera se abra este debate, se abra dentro de la federación porque nos atañe a todas. No solamente creo a las personas trans, sino a todo el colectivo. Entonces, sí que sería un tema importante con un panel de tiempo adecuado para hacer tratado. Pero mi punto final quizá va un poco en esta línea. En la línea de que cuando yo empecé en el cole, la diversidad de género prácticamente existía de la manera clásica, de una manera totalmente binaria, con el papel superestablecido de cuáles eran los roles que había que establecer, tanto en el ámbito docente, maestro-maestra, madre-padre, alumno-alumna, etc. Desde aquel entonces hasta ahora,
La diversidad de género es imparable. Es imparable por el sentido que he dicho antes. Porque las identidades se construyen con libertad. Y la sociedad, quiérase o no se quiera, de hoy día, tiene que invitar a la libertad. Y desde esa propia libertad, la propia persona va a ir descubriendo su identidad. Esto no quita para que yo no abogue, digamos, porque el género sea tratado siempre desde una perspectiva feminista. Pero, evidentemente, la diversidad, quiera o no se quiera, que se van a encontrar personas ter o no ter, va a ser una realidad indiscutible y no va a tener freno. Y ya se está viendo muchísimo en los institutos, pero no solo en los institutos, también en los colegios y por supuesto ya a un nivel más de adultos en las universidades. Esto es un melón que se ha abierto, pero se ha abierto no por ninguna casuística de modas ni de nada por el estilo. Se ha abierto porque estaba inscrito y está inscrito dentro de la propia identidad personal de cada persona. El género es un debate abierto al futuro. Exactamente. De esa manera. No sé si quieres añadir algo más, Eli. Estoy totalmente de acuerdo con ambas. Y antes decías, ¿no, Josefa, que era un debate que tenemos que tener? Es un debate súper necesario y sobre todo en ese debate poder extraer y sacar estrategias para afrontar lo que está viniendo, ¿no? El cómo podemos empoderarnos, cómo podemos unirnos para hacer frente a este movimiento que realmente se está haciendo bastante potente, sobre todo en redes sociales, pero que pone en cuestionamiento muchos derechos por los que llevamos luchando tanto tiempo. Nos dejan otro comentario en el chat que creo que también pues daría para un debate bastante amplio, ¿no? Y es también la realidad de todas las diversidades, ¿no? El trabajo, por ejemplo, con culturas o colectivos que a lo mejor no han integrado la diversidad y cómo llega, nos plantean que cómo enfocaríais la educación LGTBI con personas, por ejemplo, como personas gitanas, que tienen una presión familiar por sus propias creencias o la cultura. Sí que me gustaría hacer un apunte porque, igual que ha hablado Josefa, ¿no? Creo que hay muchas realidades que también están abriendo camino, ¿no? a incluir la diversidad. De hecho, dentro del colectivo de personas gitanas trabajamos en colaboración con algunas entidades y creo que también hay un movimiento luchando por su propia idiosincrasia, pero también por hablar de la apertura también. Entonces, bueno, es difícil romper con creencias establecidas, pero es que la diversidad entra ahí, ¿no? No sé si queréis... Bueno, yo creo que primero habría que dejar de lado los estereotipos también que tenemos, ¿no? Sobre ciertas culturas o etnias, como en este caso puede ser la gitana, y yo educaría de la misma forma que educaría al resto de mi alumnado. Creo que es fundamental trabajar por la igualdad, con romper con los roles y estereotipos de género e incluir la diversidad afectivo-sexual de género y familiar. Y trabajándolo en el aula, los y las peques se lo llevan a casa y al final es algo que se retroalimenta. Y nos puede sorprender, ¿no? Sobre todo si hacemos un borrado mental de nuestros estereotipos, el poder trabajar de esta forma. Bueno, antes de terminar, también quisiera hacerlo de una manera personal. Personal en el sentido que y además en esto la manifestación general que he sentido es la misma que voy a expresar ahora. Cuando hay diversidad dentro de los coles, y mi persona ha dado fe de ello en cuanto que he sido una docente con esa diversidad, el centro se enriquece. Si se hace todo de una manera, digamos, positiva, echando los miedos fuera, aunando voluntades, poniendo ante todo los derechos por encima de cualquier otra perspectiva y el respeto,
el centro en su conjunto gana muchísimo. Yo puedo decir que todo el alumnado que sale, por ejemplo, de mi centro, cuando llega al instituto, son activistas de la diversidad. Y, por supuesto, activistas de los LGTBI, aunque no le toquen. Pero han tomado esa conciencia. Y han tomado esa conciencia porque ha habido personas, en este caso yo misma, como pudiera haber sido otras personas, que han dado fe, han dado constancia de esa realidad. Eso es también la esperanza que yo tengo, que en nuestro colectivo se vaya incorporando a los coles de una manera manifiesta, de una manera visible. Porque de verdad que ayudamos educativamente, ayudamos humanamente. Es esto. No sé si queréis apuntillar un poquillo más. Yo básicamente estoy con él y en lo que comentaba, o sea, yo creo que lo primero es desechar estereotipos para poder avanzar, ¿no? Y para tener esa esperanza de la que hablas, Josefa. Y aunque el mundo universitario es verdad que ya tenga un campo abierto, yo siempre digo también que cuando trabajas con personas que ya tienen estructuras mentales creadas, es muy difícil derrocar los prejuicios y estereotipos, pero también es mucho más fácil argumentar, debatir, y creo que ahí es la herramienta que tenemos para poder avanzar. Por supuesto. Sí, sí. Nos comentan en el chat, bueno, una charla muy realista y aterrizada. Gracias infinitas. Gracias, desde luego vuelvo a repetir, gracias inmensas por vuestra colaboración. Hay un comentario sobre los centros educativos, ¿no? Que tienen obligación de desarrollar planes para incluir la diversidad afectivo-sexual y de género entre cada asignatura. El problema es que aún hay equipos directivos con miedo al veto parental y otros que desgraciadamente desconocen la normativa o no lo consideran prioritario. Entonces, ciertamente, si esto está aquí y el mensaje es de esperanza, de seguir luchando, porque al final hablamos de derechos humanos, hablamos de personas y todas tenemos cabida en este mundo tal y como somos. Muchísimas gracias de nuevo por participar. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis escuchando y participando en el chat, tanto con aportación de testimonios, ¿no? Porque, pues eso, lo personal es político, ¿no? Y cuando hablamos de nosotras mismas, estamos siendo referentes también para el resto. Volveremos a compartir tanto en FELGTB como eso encontraréis en la web. Hay esa web específica de Stop Acoso Escolar donde podéis encontrar materiales y bueno, pues la verdad es que sí que ahondando en la red, que creo que es una de las cosas positivas a pesar de la brecha digital, es que cada vez encontramos más materiales con acceso desde muchas universidades, desde muchos organismos públicos y desde las propias entidades, tanto las que pertenecen a la federación como otras, y cada vez hay más material sobre diversidad y eso creo que también es muy importante. Así que muchísimas gracias y como dicen, nos seguiremos viendo en las calles porque todavía hay que estar presentes y bueno, pues en estos espacios que nos ofrece Internet. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, todas, todos también. Gracias a todo el mundo. Muchas gracias. Adiós. Damos un par de minutillos porque la gente está escribiendo. Mira, El mundo raro de Mermel, por ejemplo, es un material muy interesante de Merce y que es una aplicación para infantil y primaria, ciertamente. O sea que por ahí van surgiendo también temas interesantes.